¿Qué pasa, autóctono? ¿Qué tal lleváis el sábado? Aquí en Sierra de Gata, hoy aquí en mi pueblo se prendió un fuego que ya lo viste esta mañana a las 10 de la mañana, en plena sierra, así, en una zona muy llena de maleza y muy difícil de acceder hasta allí. Muy raro, pero allí se prendió fuego, ya lo viste en directo. Este es el problema que tenemos de los grandes incendios que están pasando, como ahora en Monfragüe se está quemando entero, o la Surde, la tierra de mis antepasados y la tierra de la que yo soy, aunque haya nacido aquí, yo soy jurdane, lo sabéis. Pues todo esto de los incendios y de que ya no son incendios como antes había un incendio y se quemaba 2 hectáreas, 5 hectáreas al quemar. Ahora si os dais cuenta ya son por miles de hectáreas. Cada vez que hay un incendio, miles. Mira el que ha pasado en la Sierra de la Culebra. Aquí, en esta página de Facebook que tengo yo, YouTube, pues me sigue muchísima gente. Y llevo unos días del incendio de la Culebra, de la Sierra de la Culebra, que cientos de bomberos forestales del campo, de retenes, me cuentan el abandono, como los tienen de abandonados y de mal. Aquí ahora mismo en Extremadura me han contado varios que dicen que después de los incendios van a ponerse aquí al lado mío y van a dar la cara y van a contarlo ellos. Dice que los han tenido este invierno sin poder hacer trabajos de limpieza ni de retirada de combustible porque no tenían ni vehículos ni desbrozadoras, pero es que ni discos para desbrozadoras, discos que valen 20 euros, no se los daban para que hicieran trabajos de desbroce, de limpieza. Eso cuentan, otros cuentan cómo le están reduciendo las plantillas, cómo los tienen. El otro día me llamaron unos también, muy asustados, y esta mañana me han llamado otro, que los habían mandado a las Urdes, que les dijeron, eran de por ahí fuera, no me acuerdo de qué comunidad, y les llamaron a todos, presentaros todos en la base que os vaya a las Urdes a apagar fuego, sin saber cuántos días venían, sin nada preparado y sin nada. Los tienen ahí apagando fuego, que se están jugando la vida, porque me han mandado a mí vídeos cuando viene el fuego y están ahí metidos los bomberos forestales, los autóctonos de la tierra, porque luego están los de la UMI, la Unión de Emergencia, que eso, si os dais cuenta, están muy limpitos y muy planchaditos, pero son los que se llevan todos los honores, se los lleva los de la UMI. En cambio, a los bomberos forestales, a los que se están jugando la vida, eso es nada, eso parece ser que no existen. Y eso es cierto. En las urdes están ahora mismo, los de la UMI están en las partes donde menos fuego hay. Están todos en los pueblos y ya está. Mientras tanto, los forestales de campo, los de aquí, los autóctonos, están tirando de gomas, metidos con más de 40 grados, más el calor que mete el fuego, más lo que meten los rastrojeras, con malas herramientas, con rastrillos y palas, limpiando el perímetro del fuego. Y eso es así, eso está ahí, lo podéis ver todo. Yo no digo que la UMI no haga su trabajo, pero que no es justo que se lleven todos los honores los duchaditos y los planchaditos que salen recién salidos del gimnasio con toda su ropa bien preparadita, y lo único que hacen es mirar en las pantallas la evolución del fuego. Eso está ahí, que lo podéis ver en las urdes. Y encima les regalan bocadillos, les regalan Coca-Cola y les aplauden cuando pasan por los pueblos. Y mientras tanto nuestros forestales de campo están ahí llenos, estignados, negros del hollín, encalmados, y nadie les aplaude ni les reconoce el trabajo que están haciendo. Que eso sí que están trabajando, como han trabajado hoy aquí en mi pueblo, que los helicópteros han hecho y los aviones también, eso sí apagan fuego, hacen bien su trabajo. Pero que, como no empiecen esto a cambiar la manera de gestionar los montes, va a costar muchísimo, muchísimo dinero controlar los incendios, muchísimas catástrofes, incluso van a costar hasta vidas, porque ya se queman hasta los pueblos enteros. Está la maleza en el mismo pueblo. Cuando aquí hubo los incendios del 2015 en Sierra de Gata, la Junta de Extremadura le mandó a la Universidad de Extremadura que hiciera un estudio y que hiciera algo para ver cómo se podría atajar el problema de los grandes incendios. Y salió una cosa que se llama el Proyecto Mosaico, que yo estoy ahí metido. Yo estoy en el Proyecto Mosaico desde los primeros en herramienta ganadera. Si vosotros ponéis en buscadores de YouTube, ponéis Proyecto Mosaico, veréis todas las iniciativas que hay para aprovecharse los recursos naturales que da la sierra, tenerla limpia, que la gente
gane dinero, que es, en realidad, si la gente gana dinero, vive en los pueblos porque tiene una calidad de vida. Si no hay dinero, con la miseria de 400 euros que dan por no hacer nada, pues eso es miseria. La universidad lo hizo. Todas las iniciativas de la universidad, todos los técnicos de la Junta de Extremadura, los funcionarios de la Junta, han intentado boicotearlo todo. Todo, Todo, han retrasado todos los plazos que pueden, retrasan con todo. Yo a mí, por ejemplo, al estar ahí metido, pues toda la documentación que nos hacen tardan todo lo que pueden y más. Porque los funcionarios que están ahí en Mérida y los funcionarios que están de la Junta, que están acomodados en sillones como este, pero este yo me lo regalaron que lo iban a tirar, ¿sabéis? Como están acomodados, lo que no quieren es trabajo. Y como saben que la universidad le iba a dar trabajo porque debe ser que iba a repercutir en la sociedad de Sierra de Gata, en este ejemplo, en este caso, pues ellos no querían y no quieren. Todos los plazos a mí me han ido retrasando. Bueno, a mí, a todos los que estamos en el proyecto Mosaico, cuando hemos hecho algo, nos han retrasado todo lo que han podido. Tienen que estar los de la universidad haciéndole el trabajo a ellos, a los técnicos de la Junta de Extremadura, que están acomodados en los sillones, porque no les interesa. Porque el sistema que tienen de gestión de los montes es un negociazo que se tienen 4, ¿sabéis? Y todo el mundo los conocemos. Y todo el mundo sabemos quiénes son. Y todo el mundo sabemos las empresas que tienen. Y todo el mundo sabemos los chanchullos que se tienen. Gracias a la gestión forestal que están haciendo. Y saben que si el proyecto Mosaico funcionara mucho mejor, que va a funcionar porque es el futuro que se va a meter, pues sobrarían muchas empresas de ellos y de sus amiguitos, y tendrían un poquito más de trabajo ellos, y a ellos no les interesa, ¿sabéis? A ellos les interesa una máquina, un bulldozer de una empresa de un amigo suyo que se tire limpiando un cortafuego y limpiando para ir 4 pistas y haciendo 4 depósitos para coger agua. Solo invierten dinero en apagar el incendio, no en que no se propague. Que el proyecto Mosaico, por ejemplo, a mí, a través de esto de las cabras bomberos que se llaman, que estamos retirando combustible y limpiando los cortafuegos, como me ves a mí, que estamos limpiando con las cabras, limpiamos la sierra y nos dan dinero. Ese dinero lo consiguió la universidad, sin contar con ello, lo consiguió de unos proyectos LEED, o LAI o algo así que se llaman, de la Comunidad Europea. Pero ellos todo lo que nos han podido boicotear, los funcionarios de la Junta lo han hecho. Y eso es verdad. Y está ahí. Todo lo que han podido, porque no quieren que la gente que viva en una zona rural pueda aprovecharse de los recursos naturales que están ahí, que se están desaprovechando, y luego hay grandes incendios y se queman, y la gente pueda percibir algún tipo de dinero. Es mejor que se lo lleven ellos, los 4 que gestionan esto. Sí tienen muchas lías, pero muchas, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo los conoce. Y todo el mundo está esperando que se jubilen para quitarlos de ahí. Pero lo que hay que hacer no es que se jubilen y quitarlos de ahí. Lo que hay que hacer a esos que mangonean y lo gestionan es eliminarlo. Ahora mismo la catástrofe es por culpa de ellos. Bueno, pues que los expulsen y ya está. Todo el mundo sabe quiénes son. Lo sabe la consejera, lo sabe el presidente, lo sabe la universidad, lo sabemos toda la gente de Sierra de Gata y toda la gente de Urdes y de España entera. Y eso es así. Mientras no se deje a los habitantes de la zona gestionarlo como lo han gestionado nuestros antepasados, cada vez habrá más catástrofes y cada vez habrá macroincendios que arrasarán toda Extremadura y España entera. Así que nada, es una pena, pero es así. Tienen un sistema de gestión de incendios, de montes, que es totalmente abandonado, dejarlo sin tocar nada, y luego que lleguen en verano y se arrase todo. Y un montón de dinero para extinguir los incendios en helicóptero, y puede costar vida, porque esta mañana en el incendio de mi pueblo, 3 helicópteros y 2 aviones allí trabajando, se pueden chocar uno contra otro y pueden pasar catástrofes, que si esos montes estuvieran gestionados por la gente del pueblo y la gente percibiera algún tipo de económico, la gente, a la vez de ganar la gente dinero, y los pueblos estarían más vivos y habría más economía, habría más gasto. Pues de esta manera pues no hay, está totalmente abandonado, llega un incendio y se arrasa todo. No es justo. Pero bueno, esto tiene que cambiar y va a cambiar. Os lo digo que va a cambiar, tiene que cambiar. Este ecologismo que tenemos, ecologismo de sofá y animalistas de sofá,
está claro que mira lo que nos están llevando a la ruina. Son unos gandules, y no quieren que nadie, como ellos no pueden hacerlo porque tienen miedo a trabajar, tampoco quieren que nadie se aproveche. Toda la vida se han quemado en invierno las rastrojeras. Las rastrojeras es todas las hojas que están caídas en los robledales. Empezaron que eso no se podía quemar, que los cabreros eran unos pirómanos. Pues mira, se quemaban una hectárea una noche, otra hectárea dentro de 15 días, y se iba quemando la materia muerta que está en la tierra. ¿Qué pasa? Que ahora tanto acumularse de años y años sin gestionarse o sin retirarse o sin quemarse, pues ¿qué pasa? Pues lo que está pasando. Incendio grandísimo. Mirad Monfragüe la que se está liando. Y en la Surde. Y aquí veremos a ver esta noche. Así que nada, nos vemos.